Pues bien, vamos de inmediato con Antonio Quispe, médico epidemiólogo. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, bienvenido a la edición matinal. Bienvenido. ¿Qué tal, Patricia? Tenemos buenos días. Gracias por la oportunidad de comunicar. Bien, doctor, en primer lugar, antes de pasar a otros temas, lo decíamos, lo mencionábamos en los titulares, algunos adultos mayores estaban programados ya para recibir la segunda dosis y esto se ha postergado algunos días, por lo tanto, en algunos casos han pasado más de 21 días desde la primera dosis. ¿Qué consecuencias puede tener esto? ¿Se puede esperar algunos días? ¿Hasta cuánto tiempo están desprotegidos o no? ¿Qué sucede cuando se posterga por algunos días la vacunación, en este caso contra la COVID-19? En principio, una dosis te da una eficacia que no llega ni al 50, 60%, ¿no? Entonces, la idea de la segunda dosis es que llegues a maximizar la eficacia hasta donde puede dar la vacuna. En la vacuna de Pfizer esto llega hasta el 90 y tantos por ciento, ¿no? Entonces, esa brecha, esa diferencia, literalmente aquellos que no han recibido la vacuna en la segunda dosis oportuna, lo que van a sufrir es, en teoría, el riesgo de esa diferencia entre 60 y 100, que es la probabilidad de que se contagien, ¿no? Entonces, el mensaje tiene que ir muy fuerte y claro a todos en general. Ni recibiendo las dos dosis y menos recibiendo solo una, puedes bajar la guardia porque todavía corres un riesgo, aunque sea mínimo, de contagiarte. Y en adultos mayores, que son los que tienen el mayor riesgo de morir, esto es vital, ¿no? Doctor, algunos médicos en Apurímac, nos decía el decano del colegio médico de esta región, que estaban evaluando incluso si podrían colocarse una tercera dosis pensando en la efectividad de la vacuna. ¿Eso es algo que todavía no se ha determinado o ya hay alguna evidencia que un tercer refuerzo sería imprescindible? Bueno, en principio hay muchas cosas y la ciencia evoluciona rápidamente, ¿no? La vacuna de Pfizer, que es literalmente la más eficaz de todas, ofrece un 96% de eficacia contra enfermedad, 100% contra enfermedad severa, 100% contra muerte. Y eso está con dos dosis. Entonces, una segunda dosis con Pfizer solo se justificaría en el escenario en el que venga la variante sudafricana, que es resistente o que le quite eficacia a esta vacuna de un 10-20%, y por esa razón valdría la pena colocarte la tercera dosis, pero no de la misma vacuna, sino de la nueva versión de Pfizer, que es eficaz contra la variante sudafricana. En el caso de la vacuna de Sinopharm, que es una vacuna de la cual sabemos muy poco porque no han salido todavía los resultados del estudio de fase 3, tenemos estos resultados interinos de Cayetano, lo que nos dice es de que es 90% contra enfermedad severa, 80 y tantos contra hospitalización, y no sabemos todavía qué tan eficaz es contra enfermedad, contra el desarrollo de síntomas, pero se asume de que por los datos que publicaron haciendo estimaciones te sale entre un 50-60% con las dos dosis. Entonces falta hacer el estudio en el cual se pruebe si es que una tercera dosis incrementa el 60% a un 70%, que es lo mínimo que se requiere, y a partir de eso tomar una decisión. Pero hasta entonces lo que sabemos es que previene contra enfermedad severa y muerte. Y Claro. más aún con los datos del colegio médico, que los colegiados, los médicos colegiados que hicieron la vacuna, la mortalidad se fue al suelo, la mejor vacuna sigue siendo aquella que está en tu hombro, ¿no? Claro, definitivamente, ese estudio es muy importante para ello. Pero volviendo a la primera pregunta, si me permite, algo que quisiera que nos aclares, por ejemplo, sabemos que, claro, por algo son dos dosis, para alcanzar cierto porcentaje se avanza con una cierta protección con la primera vacuna, pero si pasa 21 días, al día 22, por así decirlo, 23, ¿se pierde ya la protección que se tuvo con la primera vacuna o esto va a permanecer algunos días? Si nos puede precisar eso, porque puede que quizás algunas personas estén preocupadas, algunos adultos mayores. No, esa inmunidad dura meses. La idea de las vacunas es que ofrecen una mejor inmunidad que la inmunidad natural que confiere la enfermedad cuando te afecta, ¿no? Entonces, todas aquellas personas que han tenido la enfermedad tienen una inmunidad adquirida que dura 6 meses y luego se va perdiendo. Por eso es que en todos los casos de las personas que han tenido enfermedad COVID-19 previamente se les recomienda que se vacune, y la recomendación es por lo menos esperando 30 días después de resolver el último síntoma, y como están haciendo en Europa, idealmente entre 3 y 6 meses después. Claro, pero yo le Justamente preguntaba porque esa por la inmunidad adquirida vacuna, de los 6 meses. el que recibió la En el primera caso de dosis. la vacuna es casi lo mismo, ¿no? La idea es de que la primera dosis te confiere cierta protección, que no es máxima porque no recibió la segunda, pero esa protección dura meses, ¿no? Entonces, en este caso, lo único que pierden aquellas personas que no han recibido su segunda dosis de manera oportuna es de que están con esa protección parcial por más tiempo, ¿no? Y si se exponen, corren un mayor riesgo de infectarse.
Muy bien que quede claro, porque claro, había mucho temor precisamente por estos retrasos que se producen. Doctor, acompáñenos a analizar el panorama postelectoral, porque también hay preocupación, además de que los centros de votación han podido ser focos de infección, que al parecer es mínimo porque muchos han sido en lugares abiertos, sí las concentraciones públicas tras los resultados generan esta sensación de peligro. ¿Cómo analiza este panorama? ¿Cuándo podríamos tener alguna evidencia concreta? Lo cierto es que el repunte de los contagios y los fallecidos ya era previo a la Semana Santa, ¿no? Entonces todos tenemos que entender de que mientras más aglomeraciones haya, mientras más contactos entre la gente haya, mientras más exposición haya, mayor la cantidad de casos y posteriormente mayor la cantidad de fallecidos. Si ya habíamos entrado con un franco repunte a la Semana Santa, que es este periodo de una semana entera en la que los contagios se han disparado y se han multiplicado producto de la variante brasileña, producto de la cantidad de gente viajando a provincias, producto de esa bajar la guardia, dejando de usar las medidas de protección, pues esta Semana Santa ya era como tirarle queroseno al hogar en la segunda ola. Y una semana después has tenido las elecciones que han producido en algunos distritos grandes aglomeraciones a primeras horas de la mañana, muchas mesas todavía puestas en sitios cerrados y concurridos, donde uno de los contactos cercanos y continuos, como son estas aulas de colegios pequeños. Entonces, todo esto, quieran o no, contribuye a que haya más contagios. Entre los dos, ¿cuál es el más importante? La Semana Santa ha sido un desastre, ¿no? Y la verdad estamos muy asustados porque no solamente ya hay regiones como Cajamarca, Purímac, Lima, regiones que han superado largamente, están con curvas verticales de mortalidad, y son en total 18 regiones con todos los indicadores en rojo, que lo único que estamos esperando es el golpe de la Semana Santa en mortalidad, que literalmente empieza 2 a 3 semanas después de la Semana Santa, y eso es la próxima semana. Claro, Entonces, lo que va a pasar es... Exacto, entonces esas 3 semanas que vienen van a ser conteos de más de 100, 1.200, 1.300 fallecidos por día, y no hemos hecho absolutamente nada para prevenirlos. Entonces, lo que hagamos ahora va a tener un impacto en la mortalidad de aquí a 3 semanas. Y el gobierno no ha tomado acción alguna. ¿Ustedes han visto que haya hecho algo novedoso después de las elecciones? No, está bien cruzado de brazos viendo cómo la mortalidad aumenta. Y lo que estamos haciendo todos nosotros, ¿qué cosa es? Salir a recomendar a la población de que sí, el MINSA está desactualizado, las guías siguen recomendando uso de mascarillas, pero por el amor de Dios, protéjanse. Claro, y Las esperemos que se mascarillas de tomen tela no te decisiones, protegen. sobre todo el día miércoles, ¿no? Después de la sesión del Consejo de Ministros. ¿Cómo vamos respecto a las pruebas moleculares? Porque llama la atención que en el reporte que hace el MINSA, el número de contagios ha aumentado, sí, pero no en comparación, en la misma proporción que han aumentado las cifras de cantidad de personas que mueren cada 24 horas. ¿Se están haciendo las pruebas moleculares que se necesita realmente? ¿Cuánto es lo que se recomienda? ¿Qué porcentaje o qué cantidad de pruebas moleculares se deberían hacer por día justamente para hacer un seguimiento de los casos? La recomendación general es entre 50.000 y 100.000 por día, pero estamos muy lejos de eso todavía. Entonces, la realidad es de que los conteos de casos en el Perú siguen partiendo de la hipótesis equivocada de hacer vigilancia centinela, que se confirmen solo los que tienen síntomas. No tenemos tamizaje masivo, entonces el indicador casos confirmados es muy malo, o sea, no nos sirve para seguir el rastro de la pandemia. Es importante porque te cuenta qué regiones tienen mayor cantidad de casos confirmados, pero para tener una idea de cómo está el nivel de transmisibilidad del virus, no te sirve absolutamente para nada. De ahí que los epidemiólogos y en general los científicos confiamos mucho más en este indicador tardío, que es la mortalidad. ¿Por qué razón? Porque es un sistema electrónico nacional que se actualiza todos los días y que no depende de las pruebas diagnósticas, es mortalidad por todas las causas, y que ya sabemos que la gran mayoría de ese exceso de muerte se debe a COVID-19. De ahí que siempre nos escuchan hablar de que todo aquello que vemos en las curvas de SINADEF de hoy es lo que pasó hace 3 semanas. Entonces, hace 3 semanas tú miras qué pasó en las 3 semanas y te das cuenta que todavía falta contar el efecto de la Semana Santa, el efecto de las elecciones, y lo único que te dice es que cualquier escenario que tengas ahorita se va a poner peor en las próximas 2 semanas. Doctor, entonces para ser mucho más claros y no repetir errores en la segunda vuelta, y ojalá se tomen algunas precauciones. Las elecciones son el domingo 11. Si contamos 2 semanas, ¿quiere decir que el domingo 25 o esa semana del 25 al 30 podríamos tener ese pico? Tengan por seguridad que la segunda vuelta se dará en el peor momento de la pandemia. Así como advertimos que la primera vuelta se iba a dar en el peor momento de la pandemia, este momento de la segunda vuelta va a ser aún peor.
Y lo más importante es de que como país no podemos perder la oportunidad maravillosa que son las elecciones para masificar el uso de respiradores KN95. Ver al gobierno repartiendo mascarillas quirúrgicas a los miembros de mesa me sacó lágrimas de los ojos de la frustración. No, y No sobre puede todo ser de algunas que medidas, esto... doctor, ¿no? Como pediluvios, por ejemplo, me parece que no hay todavía bases científicas sobre ello. Quizás si reemplazábamos, no sé, 1000 pediluvios por 1000 o 100.000, no sé, la capacidad que se pueda comprar mascarillas quirúrgicas, quizás generaba un efecto Fíjense, diferente, ¿no? permítame hacerse extremadamente claro en el asunto. Estas mascarillas quirúrgicas solas no te protegen contra las variantes. Y hay que decirlo fuerte y claro. Estas mascarillas quirúrgicas solas no te Pero hay protegen estudios que contra las mencionan que es variantes. un 20% o 30%, o sea, sí hay cierta protección, es lo que nos han mencionado otros médicos, Pero o contra el desde su virus punto que de vino de vista... China, no contra las variantes. O sea, y mira lo que pasa, lo siguiente, te lo explico así gráficamente. Tú te colocas una de estas, y por acá no pasa el virus, pero pasa por acá. Pasa por acá, pasa por acá y por acá. ¿Por qué? Porque no sellan. De ahí que el CDC de los Estados Unidos hace 4 meses recomendó que usara doble mascarilla. ¿Qué es doble mascarilla? Ponte una de tela encima de una quirúrgica. ¿Para qué? No para mejorar el filtrado, sino para mejorar el sello. Entonces por acá ya no se mete, por aquí ya no se mete, por acá ya no se mete. Justamente porque esta medida no es la ideal, la recomendación en los países de Europa, ¿cuál fue? En diciembre del año pasado, todos por ley salen con respiradores, que ya son los FFP2. En Estados Unidos los N95 y a Perú llegan los asiáticos, que son los KN95. ¿Por qué razón? Porque estas mascarillas sellan. Tú te las colocas, le haces un tiro en la liga y no tienes huecos aquí, no tienes huecos acá y no Claro. tienes Para huecos tener una acá. idea, ¿cuál es el nivel de protección de estas mascarillas que usted hace? Este es 100%, esta combinación es 95%, esta sol es menos del 50% y esta sol es menos del 20%. Ujú. Clarísimo, doctor. ¿Qué porcentaje de protección deben tener entonces los miembros de mesa? Los hemos visto además en una jornada tan larga, necesariamente, algunos se tienen que hidratar, comer. Y otra cosa muy importante, los adultos mayores, dado este maltrato que muchos han sufrido, se estaba sugiriendo, pero por parte de ellos mismos y sus familiares, que la votación sea de 5 a 7, cambiando el primer horario para el último. Muchos temían que la carga viral en los centros de votación sea más alta. ¿Hay alguna corroboración de esto? Bueno, en principio el gran error que cometió la OMP fue programarlos a primera hora de la mañana, sabiendo de que las mesas demoran en instalar y habiéndose advertido que hubieran pasado un timo muy grande. Entonces, lo que tiene que hacer la OMP es garantizar que las mesas se abran a primera hora de la mañana. Eso se puede hacer con una coordinación básica, pues no, estamos en Perú, entonces sabes de que va a haber un septiembre importante porque estamos en la peor crisis sanitaria de nuestra historia y no toma las previsiones, eso es irresponsabilidad. ¿Pero qué debería Lo hacer segundo y entonces? más grave, ¿Se cambia el horario? ¿Usted lo sugeriría? no, lo más importante es de que las mesas se armen a primera hora de la mañana. Tú tienes la posibilidad, porque los llamas, los contactas a los miembros de mesa, confirmen que van a estar los titulares o los suplentes, y si no se va a armar la mesa, pues reduces la cantidad de miembros de mesa de 3 a 2. Y eso tranquilamente lo sacas con una norma, es una cosa ridícula. Y no necesitas 3 miembros de mesa para montar una mesa de sufragio. Y solamente con ese cambio de 3 a 2 multiplicas en un 33% la cantidad de miembros de mesa disponibles. Y nuevamente, el planificar que las mesas se armen a tiempo es una responsabilidad de la OMP. La responsabilidad y el grave error de haberse repartido mascarillas quirúrgicas a miembros de mesa es del MINSA, porque el MINSA todavía no actualiza sus guías de prevención de la COVID-19 del año pasado. O sea, estamos en la peor crisis sanitaria, en el peor momento de la segunda ola, usando pediluvios, usando mascarillas solas, de tela o quirúrgicas, que no te protegen contra las variantes, y lo que es peor, sin entender todavía de que el 99.9% de los contagios se dan por aerosoles y no por superficies contaminadas. Y están preocupándose porque tu lapicero sea azul y barbaridades del año de la pera. Entonces hay que ser muy críticos, pero muy correctos y muy científicos al respecto. Lo que tiene que hacer la OMP en esta segunda vuelta es repartirles KN95 a todos los miembros de mesa y el gobierno tiene que hacer una política de Estado, la masificación de respiradores.
¿Por qué? Porque el virus, el 99.9% de los contagios se dan por aerosoles persona a persona. No nos importa que tú derrames galones y galones de alcohol o lejía en tus pies, no sirve. Y gastar plata en eso es malversación de fondos. Claro, ¿y qué Entonces, si la recomienda OMP, usted en términos de ir quizás a una cuarentena más estricta o de focalizar algunas medidas? En tal caso, ¿qué propone usted para frenar eso, además de algunas medidas que bien ha mencionado usted? nuevamente, o sea, si entendemos de que el año pasado creíamos equivocadamente que el virus se transmite por superficies contaminadas, saldrías a recomendar uso del alcohol gel, lavado de manos, desinfectarlo todo, pero como ya sabes que todo el 99.9% de los contagios se dan por aerosoles, lo más importante, lo más vital, ¿qué cosa es? Estas. Entonces, si por 2 semanas el Perú entero usara de estas, se acaba la pandemia. Así Porque no se había acaba. forma de que una persona contagie a otra. O sea, si usted cree que si en 2 semanas utilizamos mascarillas todos, se acaba la pandemia aquí en Perú, ¿eso es lo que ha dicho usted? Respiradores ¿O respiradores? KN95, N95, Ese nivel de FP2. protección. Estos son respiradores. Este mira. nivel de protección es casi cercano al 100%. Si yo te pongo esta y tú te pones esta, no hay forma que yo te contagio o tú me contagies. Por eso es tan importante actualizarnos en ciencia. Bueno, doctor. Si el gobierno sigue ignorando la ciencia, va a seguir metiendo la pata. Entonces, por favor, entiendan todos, las variantes son súper contagiosas porque quienes se infectan más rápido y quienes se infectan y contagian liberan más virus al ambiente. De ahí que tu mascarilla de tela sola no te protege, tu mascarilla quirúrgica sola no te protege y estás obligado a usar de estas. Y si no tienes platita, porque puede ser muy caras para algunos, doble mascarilla. Ok, Pero doctor. quirúrgica Gracias. sobre tela, no quirúrgica sobre quirúrgica. Muchas gracias y el énfasis además con lo que, de la forma como comunica, ojalá que haya llegado el mensaje y bueno, sobre el uso de las mascarillas, aparentemente tendríamos la solución en las manos, ¿no? Parece que no es tan sencillo.